vamos rapidito, abra la palabra de Dios y vamos a leer los primeros versículos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que han alcanzado la justicia de nuestro Dios Jesucristo, una fe igualmente preciosa, gracias y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Cristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento para aquel que nos llamó a la gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado la preciosa y grandísima promesa, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina y habiendo huido de la corrupción del mundo por causa de la concupiscencia. Bueno, hasta aquí leemos los primeros 4 versículos. Vamos a meternos. Ya sabemos que estamos viendo una carta que decíamos varias cosas sobre la cristología, el Espíritu Santo, un resumen de los contenidos, el trasfondo que hay sobre el gnosticismo, sobre los falsos maestros, que hay que tener mucho cuidado, bueno, la autoría que podía ser de Pedro o de Simeón. Pero bueno, vamos a meternos ya en el versículo 1. El versículo 1, como dijimos, la palabra Simón, algunos la traducen Simeón. Simeón es la forma griega de Simón, según algunos eruditos, pero otros dicen que puede referirse a Simeón, aquel hombre piadoso que en el capítulo 2, 25 de Lucas es aquel que recibe y estaba esperando la venida del Señor Jesucristo. Así que por eso estamos ahí. Bien, buenas tardes, saluda Mario. Ahí estamos viendo entonces el capítulo 1, acuérdese, según algunos manuscritos puede tratarse de Simeón, aquel que aparece en Lucas 2.25, pero por las características generales y por lo que dice más adelante, que ahora lo vamos a estar viendo en este mismo capítulo, vemos características similares a la primera carta de Pedro, por lo tanto no hay dudas, ¿sí? Yo le digo lo que algunos dicen que este Simeón podría tal vez ser, ¿no? Es como una puesta, digamos, sobre la mesa, si este Simeón es Simón Pedro, la forma griega del hebreo Simón, o se refiere al mismo Pedro o a Simeón, el hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo, que aparece en Lucas 2.25. Sobre el versículo 2 hay un saludo muy particular, voy a compartir en este momento lo que estamos viendo. Hay un saludo muy particular, ¿sí? Donde dice, se lo voy a leer: si sea multiplicada la gracia, la paz, etc. En el conocimiento, aparece otra vez la palabra conocimiento, que va a marcar todos los libros de Pedro. ¿Por qué? Por la influencia del gnosticismo. Acuérdese, esa influencia del gnosticismo, un conocimiento revelado que algunos iluminados pueden alcanzar solamente por la capacidad de conocer, ¿sí? Entonces, ese conocimiento le da una revelación de la divinidad, ni siquiera reconoce a Cristo en esta divinidad. Por eso, frente a este movimiento tan fuerte gnóstico, del gnosticismo, Pedro nos habla de un conocimiento real, completo, seguro, claro e indiscutible, que no trae confusión, que es la revelación de Cristo. Es importante que tengamos mucho cuidado con la palabra conocimiento, porque hoy en día hay confusión. Algunos creen que en nuestra mente, en nuestra alma, está el discernimiento o el acercamiento a Dios. Es decir, que por la mente podemos llegar a Dios, y no es por la mente, sino es por el corazón. El corazón, por supuesto, se traduce como mente, pero que tiene que ver con una entrega de la voluntad de cada una de las personas. Vamos a ver un poquito las palabras para no estar explicando en el aire, sino la palabra conocimiento siempre es un conocimiento de la realidad o la revelación de Cristo, de Dios y de las Escrituras, es decir, de Dios igual Cristo. Para los gnósticos que no creían en la divinidad de Cristo, Dios igual Cristo y la palabra, es decir, el Antiguo Testamento, la Escritura que nos fue revelada. La palabra conocimiento aquí es epignosis, diferente a la palabra gnosis. Epignosis es diferente a gnosis. Gnosis es el conocimiento intelectual, el de la razón, el de los gnósticos. Esa es la palabra gnosis. Pero Pedro está usando la palabra epignosis, que es diferente al conocimiento revelado, y esta palabra epignosis tiene que ver con la vida moral y religiosa, no con el conocimiento racional o la capacidad de, por medio del intelecto, alcanzar un conocimiento especial
que no es el bíblico, ¿sí? Entonces la palabra epignosis tiene que ver con lo moral y religioso. La palabra gnosis tiene que ver con el conocimiento o de los gnósticos que usan la razón o la captación a través de la mente o del conocimiento, del razonamiento, poder conocer a Dios. Entonces, epignosis es diferente a gnosis y también hace referencia a un conocimiento correcto y preciso. Es decir, epignosis no solamente es un conocimiento moral, religioso, sino correcto y preciso. Acérquense al conocimiento, es decir, a la revelación precisa, correcta de que Cristo es Dios y en las Escrituras se nos revela la verdad de este Dios. Se nos ha revelado. Recuerden siempre que Dios se revela en el Antiguo Testamento, aquel que está apelando Pedro para decir que a través de la historia y del pueblo, de la historia de Israel y de Israel, se nos revela, se nos da a conocer a Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos claro. Por eso aparece la palabra conocimiento en el versículo 2, que es epignosis y tiene que ver con un conocimiento correcto y preciso. Saluda aludiendo a Jesucristo, porque los gnósticos, además de hacer culto a los ángeles, negaban o dudaban de la divinidad de Cristo. Los gnósticos, además de un conocimiento, bueno, Cristo no sabemos si es Dios, no tienen ellos ninguna certeza, es más, lo someten, digamos, básicamente a la duda o que no. Y los ángeles alcanzan una relevancia para estos gnósticos. Cuidado, porque la angeliología hoy en día también, los movimientos como se me fue el nombre ahora, yo me voy a acordar, los que hacen Reiki y los que hacen este tipo digamos, de formas raras, ¿sí? Ciencias raras, usan la angelología y cada uno tiene su ángel y le ponen nombre, y eso es muy fácil de confundir porque las sectas satánicas también tienen ángeles, pero ángeles caídos que se incorporan en las criaturas, en las personas, y son manejadas por estos ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos que empiezan a manipular y a manejar, a llevar a la gente al error y a llevarlos a la misma muerte y a la misma destrucción. Cuidado con el conocimiento de los gnósticos que usan los ángeles como seres dignos de alabanza y adoración. Por eso dice, ustedes los saludo manteniendo siempre nuestro corazón y nuestra mente en el conocimiento, en la revelación de Cristo, que es Dios, y en la Escritura que nos habla de este Dios. Amén. Esperemos que hasta ahí estemos claros, hermanos queridos, que tengamos claro el versículo 2. Vamos al versículo 3, porque el versículo 3 dice, la palabra dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, otra vez, ¿no? El que hablamos recién, que nos llamó a su gloria y excelencia. El poder viene de Cristo, el poder no viene del conocimiento, el poder no viene de una revelación natural, humana, ni racional, sino el conocimiento viene del poder que opera en Jesucristo de Nazaret. Ese poder que, acuérdense, en el Antiguo Testamento, el gran poder de Dios fue el Dios que abrió el Mar Rojo, y en el Nuevo Testamento el gran poder de Dios fue aquel que levantó a Jesucristo de la tumba. Ese es el poder sobrenatural, un poder que vence lo natural, lo humano, lo terrenal. Es el poder que viene del cielo, el poder de Dios. Y este poder nos da todas las cosas y también nos da la capacidad de ejercitarnos en la piedad, porque habla de la piedad. ¿Por qué la piedad? Porque los que se desvían, los que claudican, los que apostatan de la fe, los que dejan, ahora lo vamos a ver, porque no solamente está hablando de dejar el conocimiento de Cristo por una doctrina falsa, que es el gnosticismo, sino dejar la vida en comunión y en familia cristiana por errores. Entonces, todos estos que se apartan, hay que tenerles piedad, misericordia, ¿sí? Porque están en el error, porque no se comportan como el apóstol Pedro está enseñando. Entonces, él dice que nos ejercitemos. Dios nos da el poder para ejercitarnos en esa misericordia, en el ser compasivo con los que están perdiendo la fe,
¿sí? Pero además de eso, la piedad, dice que algunos se usaba digamos, en la época bíblica como la fe y el fervor religioso. Entonces, lo que está diciendo usted, ejercítese en esta revelación de Cristo, en la comunión con Cristo, porque esto le va a dar la piedad, la misericordia, el ayudar a los que están equivocados, pero también le va a dar la fe y el fervor religioso. Una de las cosas que nosotros necesitamos es fervor religioso. ¿Por qué se imponen las ideas en este tiempo? Las ideas abortistas, las ideas, porque todos estos muestran un fervor terrenal, basado en deseos humanos, terrenales, en dinero y en búsqueda de poder humano. Pero tienen fervor. Imagínense si nosotros nos dejamos llevar por el poder del Espíritu Santo. Hay algo que a mí me preocupa siempre, ¿no? No mostrar el fervor. A veces cantamos, danzamos como David, bailamos como David, etcétera, y no nos movemos, no cantamos, no hay fervor, no hay ese entusiasmo, ese fervor que tenemos que tener en nuestra vida. Hermano, tenemos que ser pesados si es necesario. No, pero porque nosotros tenemos que transmitir por medio del Espíritu Santo un poder, una fuerza, un impacto tan grande a las personas que realmente le impartamos no solamente un conocimiento intelectual, porque no es eso, sino una revelación, un espíritu que cambie a las personas. Las personas son cambiadas por una fuerza especial y superior que no es humana, sino que es espiritual. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Por lo tanto, perdón, que estoy cerrando acá, que me está estorbando la pantalla, si nosotros no transmitimos un poder espiritual, las personas no son convencidas por el conocimiento, no son convencidas por la razón, ¿sí? No son convertidas. El Espíritu Santo los convierte. Por eso, hermanos, ejercitémonos en la piedad, la misericordia, la compasión, la fe y el fervor religioso. Anote ahí la palabra piedad, que yo estoy usando siempre la Valera, porque yo les dije, hermano, cada vez que nosotros hacemos un estudio bíblico, nosotros usamos la TLA, que es la traducción del lenguaje actual. Pero para los estudios usamos siempre la Valera, porque siempre están en referencia, todos los comentarios, diccionarios están en referencia a la Valera. Entonces, para no perdernos en el uso de las palabras. No es que no sirve lo demás, sí, obviamente que sirve claramente, pero a veces nos perdemos en el uso de la palabra. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿qué dice Pedro? Le pido en la TLA, le pido a Dios que los ame mucho y le permita vivir en paz y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y al Señor Jesucristo. Ven, acá dice ejercitándonos en el conocimiento de la piedad, y aquí dice conocer más a Dios y al Señor Jesucristo. Y ese conocimiento es tener más profundidad en la comunión espiritual que nos revela la realidad de Dios. No un conocimiento, sino un espíritu. Esto es tan importante, hermano, porque aquí está la realidad y la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano mental, o un cristiano terrenal, o un cristiano racional. ¿Sí? Las razones que explican Pablo dice que tenemos que dar razón de la fe, por supuesto tenemos que darla, pero la piedad, el fervor, la fuerza, la seguridad interior no nos da la razón. La razón es para explicarle a otro en su campo lo que necesita entender, para traerlos al campo espiritual y ahí revelarle el Espíritu Santo. Pero para nosotros, nuestra vida cristiana, no necesitamos tener un convencimiento racional, necesitamos tener una experiencia de comunión con el Espíritu Santo. ¿Se entiende, hermano? Espero que se pueda entender lo que le quiero transmitir en esta noche, en esta tarde, mientras Jessie Noé también se conecta después de tanto tiempo. Saludos, espero que pueda seguir conectada. Bueno, sigamos avanzando, hermano, porque estoy mostrando muchas cosas que son importantes. Y acá cuando dice, también, fíjense que dice, por medio del cual nos ha dado las grandísimas promesas, pero antes en el 3 dice, en el conocimiento de aquel que nos llamó. Y acá está otra vez la referencia, para no perder mucho tiempo, simplemente le digo la conexión que tiene con Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, 9, dice, somos real sacerdocio, linaje escogido, es decir, aquel que nos llamó a su gloria admirable, dice el texto en la primera carta. Acá vuelve a repetir Pedro, acuérdense que nosotros somos del linaje de Jehová, de Cristo, el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa.
Aquel que nos llamó a vivir de esa manera y en ese corazón y en ese espíritu. ¿Está bien? Acuérdese, relacionamos la segunda carta porque acá está la evidencia que hablábamos el lunes pasado en la introducción. La evidencia está aquí, que vuelve a hablar de aquel que nos llamó, al cual pertenecemos, un linaje real, espiritual, escogido de Dios, perteneciente a Jesucristo. Y después dice el versículo 4, que lo hemos leído, aquel que, basados en las grandísimas promesas, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es importante. Cuando Dios se nos revela, nosotros podemos ser regenerados. La regeneración es el cambio de naturaleza, que no se da por un conocimiento. Por eso aquí está el punto. Sino que se da por un espíritu, que está en nosotros, que vive en nosotros y que se manifiesta en nosotros. Y ese espíritu, esa revelación de Dios nos cambia la naturaleza, nos regenera, nos da otro pensamiento, otra naturaleza, otra forma de pensar, otra realidad. Somos regenerados. Vamos a usar la palabra degenerado. ¿Qué es un degenerado? Aquel que comete atrocidades, aquel que comete lascivia, corrupción sexual, una mente depravada. Eso es un degenerado. El regenerado es aquel que transforma esa mente desvirtuada y vuelve a la mente correcta, ¿sí? Por eso dice el Señor que nos hace partícipes de una naturaleza, es decir, una regeneración de una naturaleza espiritual, de sabiduría y de conocimiento de Dios. ¿Ok? Un cambio interior, un poder de regeneración, escapando de dice acá, concupiscencia. Es una palabra que no se traduce más, concupiscencia, pero es el deseo del corazón, el deseo, lo torcido del hombre que nos lleva a pensar o a hacer el mal. El deseo que interiormente, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que distinguir en la concupiscencia lo que es nuestra voluntad y lo que es la obra de Satanás. La concupiscencia es la decisión que nosotros tenemos de abrirle el corazón o la mente o el espacio a los malos pensamientos. Estamos estudiando la mente los sábados, vamos a seguir con el estudio de la mente. Cuida tu mente, se llama el mensaje que vimos el sábado pasado, y el próximo sábado vamos a ver la segunda parte. Vimos cuidar la mente, cómo la mente se empaca, la mente es como una mula, la mente hace lo que quiere, la mente va por donde quiere. Ahí está la concupiscencia. La concupiscencia es la característica de la mente, una mente que es inútil, dice, porque a veces no hace lo correcto, lo que Dios dice, una mente que va por un lado y que nosotros tenemos que ponerle en la rienda, la montura a la mente, porque la mente va por donde quiere. Nosotros vamos por un camino y la mente va por el otro. ¿Sí? Acuérdese, ¿qué pasa cuando usted está en una clase, cuando uno está y empieza a divagar? ¿Qué quiere decir? Que la mente divaga, quiere decir que la mente agarró el camino equivocado y se le escapó por ahí, hermano, usted perdió la rienda. Agarre la rienda y meta otra vez su mente al conocimiento. A veces luchamos con un demonio, a veces luchamos con la concupiscencia, es decir, la tendencia a darle lugar a lo malo, a veces Satanás que se nos mete y a veces el mismo cansancio o el agotamiento físico-mental que a veces nos da sueño, es decir, podemos tener estos tres tipos, digamos, de distracciones en nuestra mente. La concupiscencia es la decisión de darle espacio a lo malo. Satanás o los demonios que nos llevan la mente por donde quiera, y lo físico, que es el agotamiento, la falta de sueño, la falta de buena alimentación, la falta de irrigación en la cabeza. Fíjense que estas cosas son que pueden estar operando en nuestra mente. Cuidado, Entonces, esto simplemente para mostrarle que la concupiscencia es la decisión que damos nosotros al espacio, pero que también existen los demonios y también existe el cansancio, el agotamiento, la falta de sueño, alimentación, etc. Vamos al versículo 5, hermano, antes que se nos pase el tiempo, son 8 y 5, estamos bien. Versículo 5, como otra parte diferente. Aquí habla del crecimiento fructífero de la fe. El primero era la introducción y el saludo, y ahora vamos a ver el conocimiento fructífero de la fe. Espero que no se me vayan, me está bajando el número, se me están durmiendo, no les está aburriendo, esperemos que no. Vamos, despiértense y lleven su mente al conocimiento de Cristo y a la obediencia del Señor. No deje que el Satanás le lleve la mente por donde quiera. Versículo 5, dice la palabra, escuchen. Vosotros, es decir, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Aquí aparece una palabra, virtud.
A todo esto que dice, es decir, a nuestra experiencia con Dios, a nuestro conocimiento, es decir, revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, de quién es Cristo, etc. A todo esto tienen que añadirle una palabra, que es virtud. No sé si la traducción nueva, se la voy a buscar, qué es lo que dice, a ver si dice virtud. Afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien. Bueno, virtud está hablando un poquito acá de poner empeño, afirmar, fortalecer, procurar, etcétera, pero habla de virtud específicamente que tiene que ser añadida. ¿Qué es la virtud en el estudio, digamos, lingüístico de la palabra, de la exégesis de los versículos? La palabra virtud es arete en griego, arete o arete debe ser, arete, que puede ser el arete, la virtud es la estimación pública de una persona que es reconocida positivamente por el público, por el resto de la gente. Eso puede ser virtud, ¿no? Una persona que cuenta de un buen nombre o de una buena reputación, eso es la virtud. Pero también la virtud o arete puede ser la excelencia moral y la bondad, es decir, ser una persona de verdad, de respeto, de integridad, independientemente que sea reconocida públicamente o no, que tenga estas capacidades morales, estas características positivas de su vida moral. Esto también es virtud. Es decir, lo que está diciendo Pedro es, ustedes delante de los demás tengan un buen reconocimiento. Por eso, hermanos queridos, escuchen, la palabra que estamos estudiando no es para filosofar, sino para poner en práctica. ¿Qué cosas? Que nosotros tienen que ser conocidos ante el público por personas íntegras, personas que pagamos nuestras deudas, que tenemos una palabra que la cumplimos, que no somos pendencieros, que no somos personas que no perdonamos o somos intolerantes, no toleramos a nadie, sino que públicamente el público que nos conoce, el público que se relaciona con nosotros, sea conocido mediáticamente o no, eso no es el tema, sino ese público tiene que tener un buen testimonio de nosotros. Ah, sí, esta es una persona que mantiene la palabra, que mantiene la integridad, que se comporta correctamente, que paga sus deudas, que dice A y hace A y cumple A, no que dice A y después dice, vive Z, sino que tiene públicamente es reconocido. Pero además que nosotros desarrollemos lo que es la verdad, la integridad, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos una vida poderosa, santa, y que los demonios no se nos metan en nuestra vida abriéndole las puertas, ¿no es cierto? Pero la virtud también en tiempos bíblicos, según dicen algunos eruditos, se refiere a la manifestación del poder milagroso de Dios, ¿sí? Es decir, tres cuestiones para la palabra virtud. Virtud, públicamente reconocido por el buen nombre y testimonio. Segundo, una vida moral y ética, de comportamiento correcto, digamos, de respeto, de moral y de bondad. Y tercero, que la virtud es que se manifieste en nosotros el poder milagroso de Cristo. A este conocimiento, a esta revelación de Cristo en nuestra vida, se tiene que manifestar el poder. Es decir, nosotros no solamente somos cristianos que recibimos, conocemos o entendemos o experimentamos, sino que transmitimos un poder que es la virtud, según algunos eruditos, ¿no? Esto no lo estoy inventando yo. Pero la palabra virtud es amplia. Ustedes saben que muchas de las palabras que se usan a veces cuando se transliteran, digamos, cuando se traducen, ¿no?, a los distintos idiomas, perdemos el poder original de la palabra que está en griego o en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en hebreo, pero perdemos a veces esa característica muy importante, que añadamos a nuestra vida virtud, añada el poder de Dios. ¿Cómo? Creyendo, viviendo en fe, creyéndole a Dios. Los milagros no se hacen, usted puede orar toda la vida, ayunar toda la vida, está muy bien, pero si usted no le cree a Dios, por más que ayune y ore, usted tiene que hacerlo, orar y ayunar, pero también creerle que Dios es el Todopoderoso que hace, hizo y seguirá haciendo milagros. Amén. Esto es importante. Vamos rapidito, antes que se nos vaya el tiempo, porque tenemos mucho. Versículos 7, 6 y 7, vamos a resumirlo. Dice: el conocimiento, el dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Esto es importante. El resultado de la santificación, de la búsqueda del Señor, no es el esfuerzo personal.
La santificación no es el camino de prohibiciones. Es decir, sé santo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no coma morcilla, no coma chorizo, no coma esto, no vaya a jugar a la pelota. Hay cristianos que dicen, para ser santo no podés jugar al fútbol, no podés comer morcilla, no podés vestirte de esta manera, no podés pintarte. Por eso después los matrimonios se dividen. ¿Por qué? Y porque la mujer, hermano querido, no se cuida, no te podés pintar, no te podés arreglar, no te podés hacer nada. Entonces tenemos una esposa con bigote, con los ojos jerosos, con una, ¿por qué? No, porque yo soy santo. No, hermano, esas son tonterías. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que ser ridículos, que tenemos que ser ostentosos, sino normal, cuidadosos, prolijos. Entonces, viva prolijamente. Por eso dicen algo, no, yo soy santo, no podés teñirte el pelo, no podés esto, no podés hacer lo otro. No, hermano querido, eso es una tontería. Tampoco, obviamente, vamos a estar haciendo ostentación. Yo he visto personas se ponen los pelos colorados, amarillo, verde, los ojos se pintan rojo, los labios que te dan un beso te dejan rojo, morado, parece que tienen así, ¿viste? unos collares, aros, anillos en todos los dedos, porque no, eso no, porque tiene que ser decoroso el cristiano, pero tiene que ser prolijo, tiene que ser decoroso, no horroroso. ¿Se entiende? Decoroso, no horroroso. Entonces nosotros tenemos que tener, como dice acá, la santificación, no ser santo horroroso, sino tener temor de Jehová, buscarlo a Él, desearlo. ¿Sí? Estábamos hablando ayer, creo que con Tony, no sé si está conectado Tony, me parece que no, pero hablábamos con Tony acerca de la importancia de qué es lo que hace la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la presencia del Espíritu Santo? Porque, hermanos queridos, el sábado, ayer tuvimos un culto hermoso, pero el sábado nos visitó el Señor, una presencia que nos impartía temor suyo, quebranto, humildad, deseo de pedir perdón a Dios. La presencia de Dios nos tocó, fue tremendo, tremendo, tremendo este sábado. Tremendo, hermanos queridos, fue tremendo, tremendísimo. Y nos tocó el Señor. Una bendición, qué bueno, qué grande, qué poderoso. Pero ¿saben qué más? Además, hermanos, sentimos esa presencia poderosa de Dios que nos trae el gozo, el poder, pero que no depende de nosotros. No depende de que nosotros estemos prohibiendo, no. Es decir, no va a haber más presencia de Dios si nosotros dejamos jugar a la pelota o comemos menos morcilla o no comemos morcilla. No va a haber más presencia de Dios lo que tiene si nosotros estamos llenos de prohibiciones y si nosotros hacemos sacrificio, entre comillas. La presencia de Dios depende, según hablábamos ayer y escuchábamos al pastor Rodríguez de Colombia, depende del hambre y el deseo, la sed que tenemos de buscarle. Yo quiero más del Señor. Señor, danos más. Esta visitación que vivimos de ayer y ayer, que la vivamos cada momento de nuestra vida, en nuestra casa, en el sueño, en acostarnos, en el levantarnos. Hermano querido, venga al culto, reciba la presencia de Dios, no tenga miedo, viaje, no le va a pasar nada en el colectivo, encomiéndese a Jehová el Señor Todopoderoso, pida al Señor que la mano gloriosa de Él esté, no se pierda, porque la visitación viene en el cuerpo de Cristo. Fue tremendo, tremendo, tremendo lo que vivimos el sábado y vamos a ir viviendo cada culto una gloria del Señor. Le estoy hablando de esto y estoy sintiendo la presencia poderosa de Dios. Así que aproveche, abra su corazón, su entendimiento, porque la presencia de Dios está y algunos parece como que no se dan cuenta. No lo sienten, no lo viven, no lo experimentan. No han abierto su corazón, no han tenido sed. Mejor, hermanos queridos, tengamos sed de Dios. ¿Y qué dice? Esta santidad entonces es la visitación del Señor, no el esfuerzo personal. Es el temor de Jehová y el desearlo, el buscarlo. Pero dice, agreguen el dominio propio. Le voy a decir, el dominio propio es la capacidad de decir no y de decir sí. Sepa decir sí, sepa decir no. Hermano, esto no es otra cosa. El dominio propio es controlar las emociones desordenadas. Deja de controlar la bronca, el enojo. Yo me doy cuenta, hermano, cuando uno quiere algo y no se le da, se descontrola emocionalmente. Y hay veces que no tenemos razón, muchas veces no tenemos razón. Y tenemos que pedir a Dios sabiduría. Es decir que el dominio propio
¿Saben lo que sería el desarrollo de la inteligencia intrapersonal? Intrapersonal es conocer a sí mismo las propias emociones. Hay momentos que estamos mal, hermano, entonces usted no tome decisiones cuando está mal. Hay momentos que usted está sacado, Satanás le maneja la cabeza, no se descontrole, lleve sus pensamientos a la obediencia de Cristo, tome control de su vida. Señor, toma el control de mi vida, de mi mente. No, deja de pensar, no, porque si vos te empacás con uno, no, porque déjalo. Cada uno, hermanos queridos, tiene su propio drama, su propio problema. Esta persona está mal o está pasando un momento mal o está emocionalmente descontrolada. Vamos a orar, vamos a tener piedad. Por eso dice, desarróllense la piedad y en la paciencia. Y la paciencia ahí está a lo que sigue abajo, ¿no? La inteligencia interpersonal es conocerse las emociones. Y tenemos que cuidarnos de la exposición que tenemos al ataque del diablo, porque el diablo te ataca. El otro día estaba pasado en la calle yo, sobrepasado en la calle, una locura, y me daba bronca todo cuando manejaba. Entonces le dije, no, Señor, toma el control de mi vida, yo reprendo a Satanás. Dije, ayúdame a caminar con paciencia. Me demoraré, llegaré tarde, tendré calor, pero dame la paciencia. Y recuerdo que cuando me fui me tranquilicé, empecé a ir con el Señor en el auto, ¿no? Era el viernes, que era una locura, no le puedo contar. Y cuando paso al lado de Capital habían puesto unas vallas, porque por el COVID pusieron unas vallas y no las sacaron más porque se les antojó no sacarla más, porque la gente circula. Pero cortaron una calle importante en la entrada a la capital desde el oeste, porque, bueno, ya está, no importa. Pero justo estaba corrido la valla. Entonces pasamos sobre unos autos. Después la volvieron a cerrar, después la vi. Pero cuando pasamos, gracias a Dios, en medio de esa locura, como por esa calle no podían pasar y justo habían abierto, encontré un estacionamiento ahí tranquilo, justo donde tenía que hacer todas las cosas. Digo, qué bueno cuando uno se encomienda al Señor y en lugar de enloquecerse dice, vamos a tener paciencia en la situación. Y ahí voy a la otra palabra. La paciencia es ver a más allá de la coyuntura. Es decir, cuando uno ve que la cosa está revuelta, uno se enoja, se pone impaciente. Deja que pase la coyuntura, ¿no? Yo veía ayer cuando íbamos a Rodríguez, el colectivo no llegaba a Villarrosa, un accidente en el colectivo que iba más adelante, en el que iba, no en el colectivo, sino en la ruta, entonces se frenó el colectivo que iba más adelante, nosotros más atrás, y ya se empezó, digo, Señor, toma control, tomamos autoridad. Dejé de escuchar lo que decía uno y otro, Señor, toma control. Y en ese momento, pim, todo empezó, ya estamos en camino, ya estamos yendo, ya estamos viniendo, ya estamos ordenando las cosas, ya estamos haciendo bien todo. Así que, qué gran bendición, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos más allá de la coyuntura, de los problemas, esa es la paciencia, no perder la calma y responder con sabiduría a los momentos equivocados. Y lo otro es el afecto fraternal. Dice, añádanle dominio propio, paciencia y afecto fraternal. Esto es muy importante. Hoy estaba escuchando una alabanza que dice, enséñanos a ser familia, decía Marcos Brunet. Hermano, no sabemos ser familia. La familia se perdona, se escucha, se pelea, pero se reconcilia. Discuten, pelean, a veces nos gritamos, a veces nos decimos cosas hirientes, pero aprendemos a perdonar, a escuchar, a dar oportunidad y a convivir. Entonces hay muchos que no saben ser familia. No les gusta algo, se enojan. Yo ya lo vi. Se salen de los grupos, se borran, no te saludan más. No saben vivir en familia. No tienen afecto fraternal. Son cristianos que no se han desarrollado en su vida espiritual. Les falta el comportamiento de familia entre cristianos. Y escuchen, la santificación forma parte del afecto fraternal que hay que añadir, dice. Esto quiere decir que las personas no están creciendo, esas personas que no saben vivir en familia. Porque puede ser que hay hermanos que no entienden. Bueno, pastor, ¿por qué me dijo lo que me dijo? No que yo agarro, me enojo, yo así me caliento, pero queda mal. Me enojo, los corto a todos, empiezo a criticar, mando mensaje negativo y no voy más, y no aparezco más. Si por ahí nos encontramos en la calle, ¿por qué no decir, mira, pastor, no me parece, hermano, ¿qué me dijo? Bueno, perdón. Pero, ¿quién maneja la mente? ¿Quién maneja el corazón? El afecto fraternal es aprender a vivir en familia, donde nos peleamos y nos reconciliamos, donde discutimos, pero después tratamos de hablar y poder un entendimiento. ¿Dónde está el amor fraternal? De aquellos que se convirtieron con nosotros,
de que compartieron con nosotros, que pueden tener distintas visiones, pero sí un mismo corazón, un mismo espíritu, un afecto fraternal, saber que somos pueblo de Dios, si somos pueblo de Dios. Si no viven como pueblo de Dios, la Biblia dice que hay que respetarlo, tratar de llevarlos al conocimiento de Dios, y si no, crean que es un gentil, alguien que no conoce a la familia de Dios, no conoce la palabra. Entonces, a mí me da tanta pena, ¿no? Yo recordaba una persona que con un hermano que estábamos compartiendo en el día de ayer, el culto, como tantos hermanos que compartimos ayer, pero con uno, como recuerdo que con un hermano nos dedicamos a orar, a visitar, a ayudar a alguien que Dios lo bendijo, lo sacó del pozo donde estaba, de la situación dolorosa, pecaminosa, terrible, de miseria, de deuda, de problemas que tenía, y Dios lo sacó, y hoy se enojó, desapareció, y ni siquiera te dijo, hasta luego hermano, gracias por haberme ayudado, y ya está, listo, paz. Pero no conocen el afecto fraternal. Hermano, el que no conoce el afecto fraternal, el perdón, el vivir en familia, no está creciendo espiritualmente. Es necesario que así lo hagamos. Rapidito porque se va el tiempo, ya casi no hay tiempo. Faltan 8 minutos y terminamos. El versículo 8, ¿qué dice? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos. Esto es importante, el que se dedica a todo esto, a ser santificado, a vivir en familia, a perdonar, a velar por el otro, a desarrollarse en la piedad, a desarrollarse en la virtud, como dijimos, es decir, en la vida moral, en la manifestación de la fe, en una visión pública correcta, es decir, que el público, los demás, tengan en buena estima o en buena valoración a cada cristiano. Esto nos ayudará, dice, si nos dedicamos a esto, ustedes no van a ser ociosos. ¿Por qué hay algunos hermanos que tienen tiempo para perder? Yo me pregunto por qué gente tiene tiempo para chusmear, para criticar. ¿Por qué tienen tiempo? Porque no se están dedicando a la piedad, a la virtud, a la santificación. No se están dedicando a conocer más al Espíritu Santo para que oren. Entonces, tienen tiempo para perder. Yo no sé cómo pueden tener tiempo gente para... Hay gente que se dedica a mirar los estados de los demás. Primero hay gente que pone sus estados en WhatsApp y otros se dedican a mirar. ¿Ves cómo está este fulano? A ver, mirá cómo está, mirá lo que dijo, mirá lo que puso, mirá. Yo no sé cómo tienen tiempo. Yo no sé cómo tienen. Hoy yo me levanté, hermano querido, hoy traté de descansar un poco más, no tuve tiempo nada. Tuve que salir a hacer un trámite, tuve que ir al banco después otra vez porque no pude ir al banco, acompañé a mi hijo, fue una cuestión de laboral. Después volví, desayuné, fui, preparé el estudio, traté de descansar un poco a la tarde porque no dormí bien. Me levanté, estuve haciendo algunos negocios por internet, estuvimos escuchando la adoración, la verdad que fue una bendición. Terminé de prepararme para el estudio de hoy. Todas las cosas no tengo tiempo, no sé cómo tiene el tiempo, gente. No sé cómo gente tiene tiempo. ¿Por qué no se dedican a esforzarse? ¿Por qué no dedican el tiempo a pensar o a ocuparse o a investigar en vez de investigar los estados de ánimo de los demás, los estados de Facebook o de WhatsApp? En lugar de dedicarse el tiempo a investigar, ¿por qué no se dedican a investigar cómo ser más poderoso en la fe, en la palabra, cómo ganar más dinero, cómo ser más productivos? No estoy diciendo para la vanidad, sino para darle a Dios, para el ministerio. ¿Por qué nos dedicamos a disfrutar de la vida cristiana? Entonces, para que no estén ociosos, dice el versículo 8. Porque si están ociosos, van a empezar a escuchar tonterías y empezaron a escuchar, dice Pedro, a los gnósticos. Hoy empiezan a escuchar a los carnales. Hoy empiezan a escuchar la voz del diablo. Hoy empiezan a escuchar la mentira que Satanás le pone en la mente. Entonces, hermanos, dejemos de estar ociosos. Por favor, estoy cerrando acá que se me abre. Dejen de estar ociosos. Dejemos de estar perdiendo el tiempo. Hay mucho que hacer. Practiquemos la palabra, la fe, leamos un libro, desarrollemos nuestro propósito, oremos, dediquemos a orarnos, leamos la palabra de Dios, seamos productivos. Hoy el mundo, todo el mundo tiene internet. ¿Para qué tengo internet? Para ver tontería, para ver pavada, para seguir a los que están hablando tontería. ¿Por qué no usamos internet para ver cómo podemos generar crecimiento, espiritualidad? Yo a través de internet encontré avivamiento, encontré el ministerio de Colombia, empecé a escuchar los mensajes del Señor, aprendí a cambiar mi mente, comencé a tener otras ideas. ¿Por medio de qué? De internet, pero guiado por el Espíritu, no por los youtubers
o los, como le dicen, los influencers, que te influencian estupideces. No, hermano querido, por favor, ¿sí? Busquemos la palabra de Dios, no estemos ociosos, que nadie tenga tiempo para perder porque hay mucho que hacer. Del 9 al 11, rápido, del 9 al 11 habla sobre, sigue hablando lo mismo, pero el cristiano que no se ocupa de cuestiones nombradas, en estas cuestiones que nombramos, podría tener dificultad en entrar en el reino. Dice, para que entréis cómodamente al reino del cielo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no hacemos estas cosas, o mejor dicho, que para entrar al cielo o al reino de Dios tenemos que hacer estas cosas, la piedad, la virtud. Bueno, en realidad no es directamente así, pero tiene que ver. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, nuestra mente ociosa se empieza a mirar para cualquier lado, a escuchar tonterías y se mete la apostasía. Y entonces después renunciamos a la fe y renunciamos al conocimiento de Cristo y renunciamos a las obras. Porque dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es cuestión de saber, sino de hacer. Entonces, dedíquense a hacer, porque si no hacen esto, ustedes estarán ociosos y empezarán a escuchar las estupideces del diablo, a los gnósticos, a los falsos maestros, y se apartarán el camino y pondrán en peligro su entrada en los cielos. Entonces, la omisión de ocuparse de las cosas del Espíritu nos puede llevar al mismísimo infierno. ¿Por qué? Por estar desocupados y ocupados en las cosas que no debemos ocuparnos. Del 12 al 15 habla de la muerte de Pedro ya. Dice, Pedro se hace ver que se acerca a su muerte y insiste en la enseñanza. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al conocimiento ya conocían la palabra, ya se lo había dicho en la primera carta, pero ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Además de recordarle el conocimiento que ya lo tenían, los está exhortando, es decir, los está corrigiendo en la marcha, para que no hagan cosas equivocadas y para que también sean motivados a hacer lo correcto. Esta carta no solamente es para afirmar la primera carta, la doctrina, la enseñanza, lo que tienen que hacer, sino para motivarlo a que lo hagan. Esto es lo que necesitamos, hermano. ¿Por qué necesitamos mentores? ¿Por qué necesitamos estar? Ustedes ya conocen muchas veces estas cosas de la palabra, ya conocen Pedro. Hay muchos que están conectados ahora que ya han hecho estudios de la palabra, conocen todas estas cosas, pero necesitamos motivarnos unos a otros en esta fortaleza. Decir, vamos a seguir adelante, hermano, vamos a seguir orando, vamos a ejercitarnos la piedad, vamos a ejercitarnos la misericordia, vamos a ejercer virtud. ¿Qué es la virtud? Esa manifestación del poder de Dios entre nosotros. Oremos para que el poder de Dios se manifieste unos a otros, para que podamos seguir adelante, para que no nos quedemos en el camino. Esta es la idea, la exhortación, corregir, tener un mentor, un guía espiritual, que quiere el pastor, la iglesia, el pueblo de Dios, que estamos unidos en la palabra de Dios. Y esto nos exhorta, nos anima a seguir adelante. La segunda carta viene a decirle, Pedro, yo me voy a ir, pero ¿por qué les sigo diciendo esto? ¿Por qué les sigo animando? Yo les digo, hermano, vamos a leer la Biblia, estamos leyendo Samuel, hoy capítulo 21, lea el primer libro de Samuel. Algunos que no leyeron la Biblia y no sé, yo me quedé en el camino. Estamos juntos leyendo un capítulo, hermano. Si vos no comenzás la mañana leyendo la palabra, no terminás la noche leyendo la palabra y meditando en esto, es bueno leerlo, en realidad sería bueno a la mañana y a la noche. Yo a veces leo a la noche solamente, pero a la mañana y a la noche. ¿Por qué? Porque a la noche uno queda meditando durante el descanso en la palabra de Dios. Entonces Pedro dice, me estoy yendo, pero les sigo motivando. Ya conocen la palabra, pero ahora les estoy corrigiendo para que no se desvíen, para que sigan adelante, para que se sigan esforzando en esto que ya conocen. Del 16 al 19, Pedro le convence del poder de Cristo, no porque se lo contaron, sino porque él mismo lo experimentó. Él dice, ustedes tienen que estar convencidos, no porque alguien le contó, ya estamos terminando, porque se termina el estudio, sino porque yo mismo lo experimenté. Y ahí habla de la transfiguración. Aparentemente el Monte Santo es la transfiguración. Yo vi a Cristo y vi el poder de Dios. Vi a Elías, vi a Moisés, vi al Señor en la gloria. Y este es el Cristo que yo estoy transmitiendo. Y es el Cristo que ustedes tienen que conocer. Ustedes no tienen que conocer solamente el tener el conocimiento, sino la experiencia de ver y experimentar, valga la redundancia, el poder de Dios. Como yo vi el poder de Dios en el Monte Santo, en la transfiguración, lo estoy transmitiendo. Acá puede haber una referencia, termino, a Números 24:17, que dice, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca,
Saldrá la estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel e irá a las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Como una referencia a la segunda venida, dice que terminará de esclarecer. ¿Por qué? Porque Pedro dice, yo le estoy revelando cosas, pero no tenemos la revelación completa. Por eso también Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, parte lo estamos declarando, lo estamos creyendo, lo estamos viviendo, pero otra parte se nos revelará totalmente cuando venga Cristo. Muchas cosas no sabemos, pero estamos expectantes. Y cuando Cristo viene a nuestro corazón, en nuestro corazón se clarifican muchas cosas que ni siquiera a veces podemos compartir y entender en los demás. Hay cosas que entendemos. Yo, por ejemplo, a los 21 años cuando falleció mi hermana de 16, muchas cosas no entendía. Y gente dice, no, esto no se puede entender, los designios de Dios. Pero después yo entendí. A mí Dios me clarificó mi corazón. Me clarificó por qué hubo cáncer en mi madre, en mi familia. Me clarificó un montón de cosas de las cuales yo no puedo contar, porque estas son las que el Espíritu Santo nos ha revelado. Pero escuchen esto, y acá termino justo con el 20 y el 21. Esto que me ha revelado, y ahí dice lo que es de revelación privada y lo que esto no dice, no es que esto es privado. Los gnósticos no tienen un conocimiento privado que los llevó a esto. A mí el Señor me reveló, como le estoy diciendo, en lo personal, pero este Espíritu Santo que me reveló a mí, también es el mismo Espíritu Santo que te revela a vos que estás conectado. Y el Espíritu Santo nos enseña a los dos las cosas, por eso es público, no es privado. Específicamente a mí me enseña el Señor, o me da el porqué, si quiere, de algunas cosas, por el Espíritu. Pero este Espíritu Santo no es mío, porque justamente esta es la diferencia, y con esto termino, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunos algún tiempo, y muy pocas veces permanecía, como en David, que permanecía el Espíritu Santo. Pero generalmente aparecía y se iba como los jueces, venía sobre Sansón y se iba, el poder iba y venía sobre algunos y un poco de tiempo. Pero en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, viene sobre toda la iglesia todo el tiempo. Se derramó y se manifestó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser bautizados, para andar y para caminar en este Espíritu Santo. Por eso, hermanos queridos, no dice, no es privada. No es que, no, yo tengo este conocimiento. No, yo te lo tengo por el Espíritu, pero vos también tenés el mismo Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que comunica lo mismo. Si vos estás en conexión con el Espíritu y yo estoy con el Espíritu, entonces estamos unidos en la misma revelación. ¿Por qué? Porque la da el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no estamos siendo revelados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a darte un conocimiento a vos y un conocimiento Z u opuesto. El Espíritu Santo no va a dar disyuntivas, como dijimos ayer, cosas opuestas, sino que nos va a dar lo mismo y nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos ha entendido. Por eso dice el apóstol Pablo en el 20 y el 21, y termino, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio el poder, nos dio la sabiduría, el conocimiento, y estamos de acuerdo por todo ello. Espero que haya sido claro hasta acá.